Un grato saludo a todos los participantes. Mi nombre es Steve Mendoza y trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En esta oportunidad soy su docente asignado para el curso especializado de compras públicas en el marco de la CNV-SAPS. Los contenidos de este curso son muy importantes en sentido de que nos muestran los aspectos generales y más importantes de las contrataciones públicas. No solamente estas contrataciones públicas pueden entenderse como un conjunto de procedimientos, sino desde un enfoque factual implican muchas cosas para la administración pública. Por ejemplo, en la primera unidad vamos a hablar del tema de las definiciones generales de las compras públicas, pero no vamos a abarcar aspectos relacionados con una definición conceptual o una definición teórica. En todo caso, queremos enfatizar a las contrataciones públicas, por ejemplo, desde un punto de vista económico. Si hablamos de las compras públicas en relación a lo que significan para el gasto público, podemos tomar como ejemplo la Ley del Presupuesto General del Estado de la Gestión 2019, en la que podemos ver que un 29% del gasto corriente se asigna a la compra de bienes y servicios. Si lo enfocamos desde el punto de vista de la inversión pública, podemos ver que un 19% se va en la contratación de carreteras, construcción de hospitales o un sinfín de proyectos de inversión que tiene la administración pública. Y eso nos hace entender de que casi un 50% del presupuesto se va o se invierte en la contratación de bienes o servicios. Pero si lo enfocamos desde un nivel más macro en relación a todo el movimiento económico y comparamos estos porcentajes del presupuesto en relación al PIB, podemos ver que para los gastos de inversión, las compras públicas en relación al PIB significan el 13% del movimiento económico y en relación a los gastos corrientes un 20%. Entonces, dentro de las definiciones, lo que quiero dar a entender es de que las contrataciones públicas se constituyen en un medio para generar todo un movimiento a nivel económico, generar mayor productividad, generar mayores fuentes de empleo a todo nivel, ¿no? Entonces, las contrataciones públicas se constituyen en un medio muy eficiente para conseguir los fines del Estado. También es importante identificar a las compras públicas dentro de lo que es el ciclo administrativo. Es fundamental entender dentro de qué etapa del ciclo administrativo se realizan las compras públicas. Cualquier organización, tanto pública como privada, está sujeta justamente a una secuencia de pasos para el cumplimiento de sus objetivos, de su misión y su visión. Entonces, todas las entidades, tanto públicas como privadas, van a tener que realizar una planificación, realizar una organización, realizar una dirección y un control. En el caso del sector público, como nos ocupa este tema de las contrataciones públicas, la Ley 1178 establece todo este ciclo, ¿no? La Ley 1178, una ley sistémica, nos habla de dos grandes sistemas, un sistema de administración gubernamental y un sistema de control gubernamental. Y dentro del sistema de administración gubernamental tenemos sistemas creados para programar y organizar a la administración pública y una vez cumplida esta fase, para ejecutar los aspectos planificados de manera preliminar. Pero con la siguiente diapositiva podríamos ejemplificar de manera más concreta este tema. Esta interrelación de sistemas en el ciclo administrativo se presenta básicamente de la generación de las necesidades que tienen los administrados. Los administrados nos piden medicamentos, nos piden servicios públicos, nos piden infraestructura. Entonces, todas esas solicitudes se constituyen en entradas dentro de la administración pública. Esas entradas, a su vez, se van a plasmar en las programaciones operativas anuales de cada entidad. Y esas programaciones operativas anuales básicamente son las acciones de corto plazo dentro de un determinado periodo fiscal. También eso se tiene que llegar a monetizar, a expresar de manera financiera. Entonces tenemos una definición del presupuesto, del límite de gasto para el cumplimiento de esos objetivos dentro de una gestión. Definidos estos aspectos, ya podemos proceder con la parte de ejecución de los objetivos planteados en una gestión. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, para la contratación de en la alimentación complementaria escolar, ¿no? Vamos a requerir del personal necesario
para definir algunos aspectos institucionales propios de la entidad, pero a su vez vamos a requerir de la contratación de bienes y servicios, de la contratación de proveedores para brindar este servicio que es tan común dentro de nuestra administración pública, ¿no? Y una vez conseguida la contratación, vamos a tener un producto que entregar a los administrados que nos solicitaban servicios públicos, que nos solicitaban carreteras, que nos solicitaban infraestructura pública. Entonces, todo este marco hace el ciclo administrativo, con una salida que es básicamente la prestación de los servicios de la administración pública. Y en base a todo ese recorrido, la administración, los administradores, ustedes tienen todo un bagaje de experiencias que les va a retroalimentar en una ejecución de un ciclo constante, ¿no? De entradas, productos, salidas, y el tema de las experiencias que se han ganado en todo este proceso, en todo este ciclo administrativo. También es importante en estos aspectos generales tocar el marco normativo. Y para tocar el marco normativo necesariamente tenemos que enfocarlos como una pirámide jurídica. En la cabeza y en la cúspide de la pirámide está la Constitución Política del Estado, que en materia de compras públicas tiene mandatos específicos. Yo los invito a acompañarme con la revisión de las funciones del Estado en la economía, las cuales básicamente se establece que el Estado tiene que generar un movimiento económico, tiene que ser dinamizador de los diferentes agentes económicos que conforman todo el Estado. Así también establece un mandato específico en materia de compras y establece que se tienen que definir preferencias en las compras públicas para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahora, si nos vamos un poco más abajo dentro de esta pirámide, encontramos a la Ley 1178, que ya le habíamos explicado, es una ley con un enfoque sistémico que, bueno, básicamente establece todos los sistemas de administración y control y establece las funciones de los órganos rectores de los diferentes sistemas. Uno de esos órganos rectores es el Ministerio de Economía, ¿no? Que dentro de sus facultades establecidas por la Ley 1178 establece la norma básica. Entonces, dentro de las diferentes normas básicas que llega a gestionar el órgano rector, está la norma básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que actualmente se ha formalizado en la aprobación del Decreto Supremo 0181, que tiene una vigencia aproximadamente de 10 años, ¿no? Entonces, este decreto establece los procedimientos de contratación, las funciones de los responsables y los instrumentos que nos permiten operativizar los procesos de contratación, así como regular otros subsistemas, que es el manejo de bienes y la disposición de los bienes. Pero bueno, el tema que nos reúne hoy es el tema de las contrataciones. Entonces, en ese marco, dentro de la norma básica, el Ministerio se establece funciones de carácter normativo operativo, ¿no? Por lo que suena coherente de que dentro de esta pirámide jurídica estén varias resoluciones ministeriales que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Dentro de estas resoluciones ministeriales están las que aprueban los modelos de DBC y también las que aprueban los modelos de RESAPS y los manuales de operaciones del SICOES o el reglamento del Registro Único de Proveedores del Estado, que son instrumentos que ayudan a operativizar todos los aspectos previstos en el marco general de las contrataciones públicas, ¿no? Y en la base, y sin que sea menos importante, se encuentra el reglamento específico de cada entidad, que le ayuda a implementar el sistema de administración de bienes y servicios al interior de su entidad, definiendo responsables, definiendo procedimientos específicos y definiendo los aspectos operativos de todo el sistema de administración de bienes y servicios. Para enfatizar con un ejemplo la importancia del reglamento específico, las entidades básicamente no podrían realizar sus contrataciones menores ni sus contrataciones directas si no cuentan con un reglamento específico, porque la norma básica manda a que los procedimientos de estas modalidades de contratación estén establecidas en el RESAPS. Entonces, los operadores de la norma en la práctica administrativa no me van a dejar mentir. Las contrataciones más recurrentes son las contrataciones menores. Si yo no tengo un RESAPS aprobado, básicamente estoy actuando bajo criterios de arbitrariedad, ¿no? Entonces es importante enfatizar este marco normativo para una adecuada gestión de la entidad pública. Dentro de los aspectos generales también es importante resaltar el tema de los principios. Los principios se constituyen en reglas orientadoras
para una adecuada ejecución de los procesos de contratación. Entonces, podemos unir en 3 grandes grupos los principios de acuerdo a sus orientaciones. Hay principios más orientados al tema institucional, como son los principios de economía, los principios de eficiencia y los principios de eficacia y el principio de libre participación. En todo caso, estos principios nos coadyuvan a realizar procesos de contratación eligiendo los mejores precios, los precios más bajos, ¿no? O utilizar el menor insumo de recursos dentro de una contratación. Para dar un ejemplo, no sería eficiente realizar varias contrataciones de un mismo objeto de contratación. Por ejemplo, quiero adquirir una flota de vehículos. Me va a insumir bastante tiempo realizar para cada vehículo un proceso de contratación específico. Un proceder más eficiente sería que a través de un solo proceso de contratación adquiera toda mi flota de vehículos, ¿no? Y el principio de eficacia, que desde mi punto de vista es el principio rector de todos los demás principios mencionados. Porque si yo adquiero un bien en las mejores condiciones, con el mejor precio, con el menor insumo de recursos, pero esto no me ayuda a cumplir con mis objetivos de gestión, todos mis principios anteriores quedan anulados. Entonces, las contrataciones tienen que estar direccionadas al cumplimiento de las acciones de corto plazo y a los objetivos de mediano y largo plazo. Si no me coadyuvan a cumplir con esos objetivos, básicamente las contrataciones no tienen una razón de ser. Entonces, hablaríamos, por ejemplo, del principio de control social, el principio de buena fe, el principio de transparencia y el principio de responsabilidad, que básicamente establecen que las entidades se tienen que regir bajo estos principios, informando las contrataciones de manera oportuna, guiándose por adecuadas actuaciones en el marco de la norma. Se presume que es el actuar de los participantes de los procesos de contratación se rigen por el principio de buena fe porque guardan estricta observancia al marco normativo. Y en contraposición están los principios de control social y transparencia, que implican la contraparte de los beneficiarios y de los propios proponentes que pueden realizar un control a los procesos de contratación. Para ejemplificar uno de estos controles, tenemos, por ejemplo, dentro de los procesos de contratación, los recursos de impugnación que pueden realizar algunos proponentes ante una eventual ilegalidad dentro de un proceso de contratación. Y finalmente tenemos los principios orientados a la participación. Estos principios orientados a la participación, que serían el de solidaridad, el de participación y el de equidad, nos establece de que el marco normativo tiene que establecer ciertos instrumentos y ciertos mecanismos que puedan superar algunas fallas de mercado, ¿no? No es lo mismo contratar una empresa pequeña que una empresa grande. Si no tuviéramos este tipo de mecanismos, les aseguro que en su mayoría los procesos de contratación serían ganados por las empresas que tienen mayor capacidad de producción, mayores capacidades de distribución o que tienen un mayor capital. En todo caso, la aplicación de márgenes de preferencia para micro y pequeñas empresas o para la producción nacional ante la ingente cantidad de bienes importados del exterior hacen que estas desigualdades de mercado se acorten al mínimo posible, ¿no? Pero todo depende de los aplicadores de la norma y de la adecuada aplicación de estos instrumentos que están respaldados en base a los principios de la norma básica. Y para finalizar esta parte general, tenemos que hablar de lo que son los alcances y las excepciones a la norma básica de contratación. Y esto lo podemos dividir desde 2 puntos de vista, desde un punto de vista institucional y desde un punto de vista material. Si hablamos de manera institucional, la norma básica se aplica a todas aquellas entidades alcanzadas por el artículo 3 y 4 de la Ley 1178. En cambio, las personas alcanzadas por el artículo 5, si se quiere, estarían exceptuadas de la aplicación de este sistema de administración. Pero eso no implica que están exceptuadas del sistema de control, ¿no? Para poner esto dentro de un contexto más concreto, los que están incluidos dentro de un clasificador institucional se consideran entidades públicas, ¿no?
Y, por ejemplo, aquellas personas jurídicas que se constituyen en sociedades anónimas y que se rigen por el Código de Comercio, casos emblemáticos, el caso de Entel, o las empresas subsidiarias de YPFB, se rigen por sus propios sistemas de administración y no aplican la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios. Desde el punto de vista material, diríamos de que todas las contrataciones del Estado se deben regir por las normas básicas. Y si se genera una norma de igual o mayor jerarquía que establezca un régimen específico de contratación, exceptúa a determinadas entidades a aplicar su propio régimen de contrataciones. También tenemos ejemplos claros. La ley del servicio exterior, por ejemplo, nos establece un sistema de administración propia para las entidades relacionadas con la Cancillería, para que puedan realizar sus propios procesos de contratación, o la ley de la alimentación complementaria escolar. Bueno, con esto habríamos culminado la parte general de este tema y continuaríamos con el siguiente punto de esta unidad.